Mi trabajo es observar a una mujer atrapada en una habitación. Serie. Hace 3 años, mientras buscaba en línea en los anuncios de trabajo locales, me llamó la atención uno de los anuncios, no por lo que decía, sino por lo poco que decía. Lo mejor que recuerdo es que el anuncio decía trabajo disponible. Buen salario. Sin beneficios. Se requiere discreción. Luego listaba una dirección de correo electrónico y eso era todo. En ese momento, yo era gerente de una tienda de música, pero ya había comenzado a escuchar rumores de que cerraríamos en el próximo año y la probabilidad de una transferencia a otra tienda era escasa. Había estado mirando tristemente las ofertas de trabajo durante los últimos días, pero esta fue la primera que destacó, aunque solo fuera porque estaba aburrido y era extraña. Así que envié un correo electrónico. Media hora después recibí una respuesta diciéndome que fuera a un edificio de oficinas particular en una parte exclusiva de la ciudad a una hora precisa para mi selección. Fui, y después de esperar unos minutos en el vestíbulo, me llevaron a una oficina donde me dieron una serie de formularios y cuestionarios para completar. Los recogieron y me dijeron que se pondrían en contacto conmigo. Casi había olvidado todo el asunto hasta que un mes después recibí una llamada diciendo que había pasado a la segunda etapa del proceso de contratación. Me dieron una dirección y hora nuevamente, y cuando llegué, esta vez era un parque de oficinas diferente y agradable a 20 millas de distancia del primero, me recibió un hombre que se presentó como el señor Solomon. Me llevó a una habitación grande que contenía una silla y un escritorio. En el escritorio había 2 monitores grandes, un teclado y un ratón, y una caja de metal atornillada con 2 botones de gran tamaño, uno rojo y otro verde. Él me dijo que esta habitación era un modelo del lugar donde estaría trabajando si tomaba el trabajo. Describió el trabajo de la siguiente manera. Trabajaría 7 turnos de 6 horas cada semana. Mi trabajo sería simple. Llegaría al trabajo 10 minutos antes y entraría en un área exterior que era como un vestuario. Tendría mi propio armario personal. Guardaría todas mis pertenencias en el armario y me cambiaría la ropa de trabajo proporcionada. Nunca, en ninguna circunstancia, debía llevar ningún objeto propio a la sala de vigilancia. Nunca, en ninguna circunstancia, debía llevar ningún objeto de la sala de vigilancia. En cuanto a lo que tenía que hacer en la sala de vigilancia, me dijeron que el monitor de la izquierda mostraría constantemente una transmisión en vivo de una cámara de alta definición en una ubicación remota. Mi trabajo era simplemente vigilar la cámara. Una vez por hora, me conectaba a la computadora conectada al monitor derecho y registraba brevemente cualquier cosa interesante que hubiera ocurrido en la última hora. No tendría bolígrafos ni lápices ni papel y nunca debería intentar tomar notas escritas sobre el trabajo. En cuanto a los botones rojo y verde, el botón rojo solo se usaría en caso de una emergencia. Esto significaba algo en el video o en mi espacio de trabajo que requería ayuda externa. El botón verde se presionaría si veía algo en la transmisión de video que fuera especialmente notable. Le diría a otras personas en algún lugar que, al menos en mi opinión, algo interesante estaba sucediendo. Solomon destacó que, si bien tenía discreción sobre cuándo usar este botón, debía inclinarse por solo usarlo si y cuando ocurriera algo de real importancia. Él me dijo que esta habitación era un modelo del lugar donde estaría trabajando si tomaba el trabajo. Describió el trabajo de la siguiente manera. Trabajaría 7 turnos de 6 horas cada semana. Mi trabajo sería simple. Llegaría al trabajo 10 minutos antes y entraría en un área exterior que era como un vestuario. Tendría mi propio armario personal. Guardaría todas mis pertenencias en el armario y me cambiaría la ropa de trabajo proporcionada. Nunca, en ninguna circunstancia, debía llevar ningún objeto propio a la sala de vigilancia. Nunca, en ninguna circunstancia, debía llevar ningún objeto de la sala de vigilancia. En cuanto a lo que tenía que hacer en la sala de vigilancia, me dijeron que el monitor de la izquierda mostraría constantemente una transmisión en vivo de una cámara de alta definición en una ubicación remota. Mi trabajo era simplemente vigilar la cámara. Una vez por hora, me conectaba a la computadora conectada al monitor derecho y registraba brevemente cualquier cosa interesante que hubiera ocurrido en la última hora. No tendría bolígrafos ni lápices ni papel y nunca debería intentar tomar notas escritas sobre el trabajo. En cuanto a los botones rojo y verde, el botón rojo solo se usaría en caso de una emergencia. Esto significaba algo en el video o en mi espacio de trabajo que requería ayuda externa. El botón verde se presionaría si veía algo en la transmisión de video que fuera especialmente notable. Le diría a otras personas en algún lugar que, al menos en mi opinión, algo interesante estaba sucediendo. Solomon destacó que, si bien tenía discreción sobre cuándo usar este botón, debía inclinarse por solo usarlo si y cuando ocurriera algo de real importancia. El monitor de la derecha era solo una terminal en blanco y negro como las que se ven en las películas a veces.
Podía escribir en mis registros, pero no había internet ni nada por el estilo. El monitor de la izquierda era un video de una habitación. Supongo que se podría llamar dormitorio porque tenía una cama, pero también tenía muchas otras cosas. Un televisor, un sofá y sillas, un par de mesas y mucho espacio vacío entre ellas. La cámara debía estar en una esquina alta porque podía ver casi todo excepto los lados más alejados de los muebles. Pero al principio no me fijé en nada de eso. Todo lo que vi fue ella. Parecía un poco mayor que yo y era muy bonita. Cuando la vi por primera vez, estaba acostada de lado en el sofá. Esa era la parte de la habitación más alejada de la cámara, pero la imagen era muy clara y podía decir que estaba durmiendo. Me encontré inclinándome hacia el monitor para verla mejor y luego pensé en lo que estaba haciendo y me sentí avergonzado. Era como si la estuviera espiando. Un mirón, como solía decir mi madre. No quería ser un mirón, pero tampoco quería ser tonto. Necesitaba pensarlo despacio. Era un buen trabajo. Y no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? No estaba lastimando a nadie. La mujer parecía bien. Y la habitación era agradable. Probablemente aceptó estar allí y todo es algún experimento o algo así. Solo estaba exagerando. Así que me senté en la silla y empecé mi trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera más. La mujer, a la que llamé Rachel, no estaba allí por su propia voluntad. Nunca la vi lastimada, pero estaba claro que nunca salía de esa habitación, excepto para ir a lo que creo es un área de baño que mi cámara no podía ver. Bueno, nunca salía de la habitación por su cuenta. Periódicamente, generalmente un par de veces por semana durante mis turnos, hombres y mujeres con trajes extraños entraban y se la llevaban de la habitación. A veces luchaba, pero generalmente simplemente iba con la cabeza baja. Siempre la traían de vuelta, aunque los momentos en los que no la traían de vuelta durante mi turno eran siempre los peores para mí. Me preocupaba por ella hasta que llegaba al trabajo al día siguiente y la veía en la habitación viendo la televisión o pintando. Nunca parecía herida ni siquiera muy molesta, excepto cuando la llevaban, e incluso cuando luchaba, siempre eran gentiles con ella. Aún así, sabía que algo estaba mal. Consideré renunciar al trabajo o presionar el botón rojo para que alguien viniera y obtener respuestas. O llamar a la policía y mostrarles lo que la cámara me estaba mostrando. Excepto que tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo y miedo de lo que estas personas podrían hacerme si renunciaba o los denunciaba. Solomon me había dicho cuando tomé el trabajo que parte de ser discreto era no hacer preguntas. Nunca se me pediría que hiciera más de lo que ya me habían dicho, pero nunca podría contarle a nadie lo que hacía o veía y nunca podría hacer preguntas sobre lo que estaba haciendo o por qué. Así que me hice excusas. Todo era un experimento. Ella estaba loca o enferma y estaban tratando de ayudarla. Ella estaba haciendo un trabajo como yo. O si realmente era una prisionera en algún lugar, al menos la estaba vigilando para asegurarme de que estuviera bien. Si alguna vez intentaban lastimarla o veía que realmente no quería estar allí, podía obtener ayuda en ese momento. De alguna manera, me dije a mí mismo, estaba ayudando a protegerla al mirar. No espero que pienses mucho de mis excusas. Yo mismo no pienso mucho en ellas, especialmente ahora. Pero en mi defensa, cuando las cosas cambiaron, no las ignoré ni traté de explicarlas de otra manera. Sabía que algo tenía que hacerse. Rachel solía pintar durante 1 o 2 horas todos los días y parecía que siempre era durante mis turnos de la tarde. La habitación no tenía ventanas que yo pudiera ver, pero supongo que ella usaba un reloj o el tiempo de su propio cuerpo para mantener una especie de horario. Siempre me gustaba verla pintar, la cosa que estaba pintando, siempre estaba mirando en la dirección equivocada para que yo la viera, pero podía ver su rostro mientras trabajaba. Siempre parecía pacífica y feliz cuando pintaba y verla así, sonriendo serenamente de vez en cuando mientras conseguía algo de la manera que lo quería, siempre me alegraba el día. Noté por primera vez que algo estaba mal cuando comenzó a pintar con más frecuencia hace unas semanas. Su expresión era más enfocada y seria y había una tensión en sus movimientos que no estaba acostumbrado a ver. Al principio pensé que simplemente estaba tratando de trabajar duro en algo y quería decirle que no se preocupara. Cada pocas semanas, los demás entraban y sacaban los viejos cuadros, trayendo una nueva pila de, creo que la palabra es lienzo. Pero era más que solo estar enfocada. Algo estaba mal. No parecía feliz y estaba trabajando durante horas seguidas. En el transcurso de 3 días, había terminado 4 pinturas. Me había estado preocupando cada vez más al verla trabajar y cuando terminó la 4ª, me encontré diciéndole que simplemente se detuviera y descansara un rato. Me había acostumbrado a hablar con el monitor, a hablar con ella a mi manera. Pero ella no se detuvo. En cambio, comenzó a mover las pinturas, colocándolas en el respaldo y el asiento del sofá largo al final de la habitación.
Esta fue la primera vez que pude ver alguna de las pinturas. Incluso cuando los demás las sacaban, siempre parecían estar alejadas de la cámara. Todavía estaba preocupado por ella, pero también estaba feliz de finalmente ver algo en lo que había trabajado. Feliz y asombrado. Eran hermosas. Una era un hermoso bosque verde. Otra era un viejo pozo de piedra. La tercera era una casa sola en una pequeña isla. La última era un cine de aspecto antiguo. Todos parecían sacados de un sueño, con líneas de color que se mezclaban en el aire alrededor de ellos como hojas atrapadas en el viento. Fue solo cuando miré de cerca que me di cuenta de que las líneas de color no eran aleatorias. Eran palabras. Fáciles de perder si no las estabas buscando, y por sí solas no parecían significar mucho. Solo el fantasma de una palabra en cada una de las pinturas, fácil de perder en todo lo demás que se estaba mostrando. Me acerqué al monitor y entrecerré los ojos, tratando de leer las palabras. Luego, mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando las descubrí. Parpadeando y frotándome los ojos, miré de nuevo, leyéndolas en voz alta en orden. De izquierda a derecha, el par superior y luego el inferior. Por favor, ayuda. Yo, Thomas. Me alejé del monitor con la mano sobre mi boca. No sabía qué hacer. No sabía cómo podía estar sucediendo todo esto. No era solo que ella estuviera pidiendo ayuda, aunque eso era una gran parte de ello. Pensé en la cámara sobre mí y aparté la mano de mi cara. Retrocedí hacia el escritorio y me senté allí, tratando de dejar de temblar, tratando de obligarme a respirar. Piénsalo despacio. Lo primero era, ¿debería presionar un botón? El botón rojo era para emergencias. Si ella era una prisionera o algo así, y estaba tratando de escapar, podrían pensar que eso era una emergencia. Pero nadie había resultado herido que yo supiera. Y creo que el señor Solomon quería reservar eso para algo como una emergencia de la policía o de una ambulancia, no algo como esto. Pero, ¿y qué pasa con el botón verde? Esto definitivamente era algo notable. No solo que ella estaba pidiendo ayuda, sino que me estaba pidiendo ayuda a mí. Me obligué a detenerme por un momento. No podía saber con certeza que me estaba pidiendo a mí. Había ido a la escuela con varios chicos llamados Thomas. Era un nombre común. Pero, las posibilidades de que ella pintara ese nombre cuando yo estaba trabajando aquí, no quería ser tonto, pero tampoco quería ser demasiado. ¿Cuál es esa palabra? Mamá solía decirlo cuando leía sus libros de ángeles. Escépticos. Tampoco quería ser un escéptico. Tenía que creer que probablemente estaba destinado a mí. Y eso era algo que querrían saber. ¿Pero debería presionar el botón verde? Mis manos se acercaban a la caja de metal sobre el escritorio, pero dudé. No me gustaba romper las reglas y tenía miedo de lo que sucedería si las rompía. Si realmente la estaban manteniendo prisionera, entonces probablemente eran personas muy malas. Pero no lo sabía. Tal vez ellos eran buenos y ella era mala. Pero simplemente, miré de nuevo al monitor por primera vez desde que leí las palabras. Rachel ya estaba moviendo las pinturas fuera del sofá, como si supiera que se había recibido el mensaje. Con un lienzo en cada mano, ella levantó la vista hacia la cámara mientras se movía por la habitación y sentí como si me estuviera mirando directamente a mí. Mi pecho se apretó mientras mis manos se alejaban de los botones. No pensé que ella fuera mala. La había observado durante años. Sentía que la conocía, sabría si fuera mala. Extraño como parecía, de alguna manera era mi amiga. Y iba a intentar ayudarla. Pasé el resto de mi turno tratando de actuar normal y pensar en qué hacer. Sabía que quienquiera más estuviera observando podría haber notado las pinturas o haber visto cómo actué, pero no podía preocuparme por eso. Intentaría mantener la calma y pensar en cómo podría ayudarla. Las únicas personas conectadas a este trabajo que había conocido en realidad eran un par de personas cuando llené los papeles y luego el señor Solomon cuando me mostró la habitación modelo y me habló del trabajo. No tenía forma de contactarlos excepto a través de los botones. Mis cheques eran depositados electrónicamente y nunca me había encontrado con nadie más que trabajara en la sala de vigilancia. Esa idea me hizo detenerme un segundo. Siempre había pensado que era extraño que nunca me encontrara con alguien cuando entraba o salía, la persona que estaba tomando mi lugar o la que estaba reemplazándome. Siempre había imaginado que debe haber otras personas, incluso otras salas de vigilancia, y simplemente programaban nuestros turnos para que no nos encontráramos. Y aún pensaba que las había. Parte de la razón por la que pensaba eso era porque parecía que no era la única persona que usaba mi sala de vigilancia. El dispensador de agua, el papel higiénico, el jabón, todo parecía ir más rápido de lo que creo que lo usaba yo solo. Si eso era cierto, tal vez pudiera averiguar quiénes eran y tal vez serían más seguros para hablar que quienquiera que fuera para quien trabajaba.
Salí del trabajo a las 8 de esa noche y en lugar de comprar algo de comida y ir a casa, conduje mi automóvil alrededor de la cuadra y luego estacioné en la calle del edificio donde trabajaba. Nada había cambiado mientras daba una vuelta durante un minuto, ningún automóvil nuevo había estacionado algo y si estaba en lo cierto, de todos modos no enviarían a nadie para reemplazarme hasta que estuvieran seguros de que me había ido. Así que me senté y esperé. Estaba cansado y la calle estaba bastante vacía y aburrida, pero estaba demasiado emocionado y asustado como para dormirme. Cada vez que pasaba un coche o alguien caminaba por la acera, me ponía tenso. Seguía imaginando que un sub o una furgoneta se detenía detrás de mí. Hombres bajando del vehículo y sacándome de mi coche, llevándome a algún lugar como donde tenían a Rachel para matarme o torturarme. Media docena de veces casi arrancaba y me iba, pero cada vez pensaba en ella sola en esa habitación. No tenía a nadie más que yo para ayudarla y tenía que intentarlo. 2 horas más tarde, un hombre calvo y gordo estacionó y empezó a dirigirse hacia el edificio. Tan pronto como vi que podía desbloquear la puerta y entrar, abrí la puerta de mi coche para hablar con él. Luego me detuve. Necesitaba ser inteligente. No sabía dónde estaban, pero estaba seguro de que había cámaras ocultas en el vestuario y fuera del edificio. Si entro corriendo allí y confronto a ese tipo, sabrán con seguridad que estoy tramando algo. Suspirando con frustración, cerré la puerta de nuevo y esperé hasta que terminara su turno. Consideré seguirlo como en las películas, pero tenía miedo de que lo perdiera o que llamara a alguien en busca de ayuda. Así que esperé hasta que estaba caminando de regreso a su coche después de un turno de 6 horas, con suerte lo suficientemente lejos para que las cámaras no lo vieran. Y luego conocí al hombre que llegué a conocer como Charles Jefferies. Oye, amigo, ¿puedo hablar contigo por un minuto? Tenía la espalda hacia mí y solo agitó su mano distraídamente sin mirar hacia arriba. Lo siento, no tengo dinero. Que tengas, se congeló cuando me miró de reojo mientras hablaba. Oh Dios. No. Tienes que irte de aquí, chico. No se nos permite hablar. Podía decir que estaba asustado, pero no podía arriesgarme a dejarlo ir todavía, no después de todo esto. Me acerqué y cerré la puerta mientras intentaba subirse a su coche. Así que ¿sabes quién soy yo? Traté de no sonar malo, pero podía oír cuánto enojado estaba en mi voz. Él tiró de la puerta de nuevo, pero yo todavía la estaba sujetando, y era más fuerte que él. Después de un segundo intento más débil, se dio la vuelta, con el rostro tenso y cansado. Sí, sé quién eres. Trabajas aquí como yo. Y te digo que no deberíamos hablar. No deberíamos encontrarnos nunca. Fruncí el ceño. El señor Solomon nunca me lo dijo. Nunca dijo que era una de las reglas. El hombre negó con la cabeza. El señor Solomon, sí. Bueno, hay muchas reglas que no te dicen. Apuesto a que no te dijeron lo que ibas a estar viendo antes de empezar, ¿verdad? Cuando solo bajé los ojos, continuó. Sí, yo tampoco. He estado en este trabajo durante 10 años. He visto a otras personas ir y venir, por lo general porque rompieron una de esas reglas que nunca mencionaron. La única razón por la que todavía estoy aquí es porque mantengo la cabeza baja y la boca cerrada. Me señaló con el dedo. Deberías hacer lo mismo si aún no es demasiado tarde. Sentí que mi estómago se encogía en un nudo frío. ¿Demasiado tarde? El hombre se frotó la cara. Chico, ¿crees que no saben que estamos hablando? ¿Crees que pasa algo que no sepan? Miró hacia el edificio, con una expresión de tristeza y miedo en los ojos. Demonios, por todo lo que sé, ya nos has matado a los dos. Sacudiendo la cabeza, me empujó hacia atrás y empezó a abrir la puerta. De cualquier manera, yo no voy a arriesgarme más. Tienes que dejar de hacer preguntas y hacer tu trabajo. Es mucho más saludable. Con eso, se metió en su coche y cerró la puerta. Esta vez no traté de detenerlo. Aunque ya estaba preocupado por lo que me estaba diciendo, escuchar que se confirmaba era paralizante. ¿Cuál era exactamente mi plan? Probablemente él no sabía más que yo, y aun si lo hiciera, ¿qué podía hacer con lo que me dijera? Regresé a mi coche con el corazón pesado. Todavía estaba asustado, pero más que eso, estaba triste y avergonzado. Quería ayudar a Rachel, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. No me rendiría, pero mientras conducía de vuelta a mi apartamento, no podía pensar en lo que debía hacer a continuación. Esto no era una película, no era un héroe. Y las únicas ideas que me quedaban eran o ir a la policía, que podría estar controlada por quien sea que estuviera trabajando para mí, o tratar de obtener la prueba de que ella estaba siendo retenida prisionera yo mismo. Cuando estacioné mi coche y caminé hacia mi edificio de apartamentos, tomé una decisión. A menos que pensara en algo mejor durante la noche, haría ambas cosas. Mañana rompería la regla de no llevar nada adentro.
Usaría mi teléfono para grabar un video de la sala de vigilancia, me di la vuelta y sentí que mis piernas se debilitaban mientras retrocedía contra mi puerta. Debía estar soñando o estar loco. Agarré el pomo de la puerta para sostenerme mientras miraba a la mujer frente a mí. No podía ser ella, pero de alguna manera lo era.